Bienvenidos a todos, a todos los que están viendo online y a todos los que próximamente van a escuchar en streaming. Estamos en el cuarto capítulo de Ámbar Cultura. Hoy día estamos junto a Loreto Nerseyes, fonoaudióloga de la Universidad de Valparaíso, doctora en perturbaciones de la comunicación humana, coordinadora nacional de investigación de la carrera de fonoaudiología de la Universidad Andrés Bello, directora del diplomado en técnicas de oratoria y habilidades vocales y directora del diplomado de rehabilitación integrativa. ¿Cómo estás, Loreto? Bienvenida. Bien, Yanni, súper bien. Gracias por la invitación a tu canal, a tu programa, que ya he tenido tiempo de interiorizarme y conocer todas tus entrevistas que has hecho, así que gracias por esta instancia. Bueno, Loreto, para el que no te conoce tanto, cuéntanos un poco de dónde, cómo partes, de dónde vienes y ahí, cómo fue este camino de estudiar fonoaudiología. A ver, mira, fue hace exactamente 19 años atrás, casi 20. Yo estudié en la Universidad de Valparaíso y ahí recién se estaba abriendo la carrera de fonoaudiología. Ya era una carrera nueva, solamente se dictaba en la Universidad de Chile y se había abierto el año anterior en la Universidad de Valparaíso. Así que fue todo un riesgo porque no sabíamos mucho de qué se trataba, tampoco sabíamos cómo nos iba a ir y también a cada rato nos preguntaban de qué se trataba lo que hacíamos, ¿no es cierto? Uno decía estudio fonoaudiología y nadie sabía de qué se trataba, así que de eso me recuerdo bien en mis años de estudiante, de estar siempre explicando qué es lo que hacíamos. Y bueno, estudié, ingresé, tuve una muy linda experiencia universitaria. Eh, la verdad es que admiro mucho a todo lo que fue mi época universitaria porque por lo mismo que te cuento, como era una carrera nueva, teníamos que siempre estar buscando la información en distintos lados, lo que nos hizo ser muy busquillas a todos los que estudiábamos en ese momento. No había libros, había muy poca información, así que siempre estábamos, cualquier persona que nos pudiera ayudar, estábamos deseosos de aprender. Ya, eso yo te diría que esto fue como mi experiencia universitaria. Y en las prácticas, bueno, también ahí me fui dando cuenta quizás cuáles eran las áreas de la fonoaudiología, porque la fonoaudiología es una carrera muy amplia, tú puedes hacer muchas cosas. Yo tengo compañeros que hacen cosas muy distintas a mí y ahí tú vas decidiendo qué área te gusta y bueno, y ahí en la práctica me fui dando cuenta que el área de la comunicación y el área de la voz era la que más me llamaba la atención. Loreto, y cuéntanos un poco sobre el área de trabajo que tiene la fonoaudiología, porque normalmente uno la relaciona solo al déficit auditivo, a la sordera, por así decirlo, ¿no? Claro, claro, esta es un área es la audiología que trata el déficit auditivo. También muchos fonoaudiólogos se dedican a rehabilitar trastornos del lenguaje, trastornos diríamos, de la pronunciación, y quizás somos los menos visibles los que nos dedicamos al área de la voz, ya a trabajar este instrumento, el sonido que se produce y analizarlo, y que es muy requerido en las profesiones que necesitan hablar todo el día. Por ejemplo, en este momento los profesores, por la pandemia, el uso de la mascarilla, donde tienen mucha sobrecarga vocal, donde se cansan mucho al hablar, y no solo los profesores, sino que te vas dando cuenta que muchas profesiones necesitan la voz para llevar a cabo lo que tienen que hacer. Están los abogados, que el tema del juicio oral, por ejemplo, además de tener una voz sana, necesitan tener habilidades comunicativas para que puedan persuadir. Y así tú vas analizando que cada profesión, incluso por ejemplo tú mismo, necesitas tener un cuidado vocal, una voz óptima, una voz de buena calidad y una voz que sea estéticamente atractiva. Entonces es súper interesante el tema del área de la voz, tanto de la patología como de la estética y de la persuasión. Sí. Bueno, y con eso yo he visto muchos cantantes también en tu Instagram. Sí, Y mucha gente piensa que los cantantes van solo al escenario o a grabar, pero tienen un trabajo detrás para poder proyectar la voz de manera correcta.
No, 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 no. O sea, un cantante que no tiene entrenamiento, que no va donde un otorrino para que le evalúen su laringe, es un cantante que seguramente va a durar muy poco su carrera, porque estas cuerdas vocales o pliegues vocales son musculaturas, y que si tú no aprendes a entrenarlas, lo más probable es que por un desgaste, por un uso excesivo, aparezcan lesiones en tus cuerdas vocales, que incluso algunas tienen que ir a pabellón a operarse. Así que, claro, uno cree que es fácil, pero en realidad no es solo el tener las ganas, hay que entrenar y es como un profesional, tiene que aprender técnicas para cuidarse. Bueno, por ejemplo, DJ Méndez tuvo que operarse por no tener una técnica de la voz adecuada y forzarla cada vez que cantaba. Es muy común, como te digo, es muy común porque también existe muchos malos hábitos, la automedicación, también, no sé, a veces, por ejemplo, no saber cómo alimentarte, hay que ingerir mucho líquido. O sea, un buen cantante la verdad es que se cuida harto y es poco lo que puede salirse por ejemplo, no puede fumar, ojalá, porque eso irrita mucho los pliegues vocales. El alcohol también puede tener, te puede alterar, el café, ¿no? Hay un montón de cosas, o sea que un cantante incluso lo nota la diferencia, ya entre cuando se cuida o cuando no se cuida. Así que un cantante así bien hecho y derecho es una persona que tiene que cuidarse y tiene que hacer ejercicios antes de cantar, no es llegar y cantar, esa es la verdad. Bueno, Loreto, yo que trabajo en cine y que trabajo mucho con actores, me gustaría hablar un poquito sobre ellos. ¿Ya? Ellos para poder expresarse muchas veces tienen que forzar mucho la voz, ¿no? Para expresar ciertas Mira, emociones. ¿sí? Y ahí cómo se desarrolla el personaje, cómo se trabaja ¿Ya? ese aspecto antes de poder interpretar un papel. Mira, lo que pasa es que para los actores es muy importante conocer su voz y tener un dominio de su voz, porque si tú vas a hacer un personaje, ese personaje no involucra solo cambiar tu ropa, caracterizarte, sino que ese personaje tiene una voz distinta, los cambios anímicos que ellos hacen, las emociones, requieren un cambio de voz. O sea, se dice que la voz es el barómetro de las emociones. Yo solamente por escucharte, yo sé si, y si te conozco sobre todo un poco más, yo sé si tú estás triste, si estás feliz, si estás enojado. Entonces, un actor debe tener un conocimiento de su voz y debe tener un conocimiento de cómo adaptar, cómo hacer cambios en su voz, nuevamente, sin dañar su aparato vocal, porque si yo todo el día me toca hacer un papel de una abuelita y te empiezo a hablar como abuelita, con una voz más grave, con una voz más temblorosa, también me voy a desgastar porque no está mi laringe preparada para eso. Entonces, no, los actores deben tener un control de su voz tanto como para hacer el personaje mismo, como para llegar a las emociones. Así que es súper importante. Loreto, ¿y este trabajo tiene que ser constante o puede llegar un momento en que la persona tenga tal control de su voz que pueda ser autosuficiente y por su misma percepción ejercitarse en su casa? Mira, qué bueno que tú lo dices porque yo a mis pacientes les digo lo mismo. Esto es como ir al gimnasio. Hay que ser súper constante en los ejercicios, hay que hacerlos muchos todos los días, a veces hay que hacerlos más de una vez al día, porque como te decía, estás trabajando con musculatura y estás trabajando, y tú bien lo dijiste, con la percepción. Yo me tengo que saber escuchar. Y si tú le preguntas a cualquier persona, las personas no analizan cómo es su voz, no tienen esa costumbre. Oye, ¿cómo amaneciste la voz? ¿La sientes más grave? ¿La sienten? Yo a mis pacientes les pregunto, ¿cómo sientes que está tu voz? ¿Está más grave, más aguda? ¿Está más soplada, más sucia? Y al principio hay muy poca capacidad de poder hacer esa descripción, porque tú no estás acostumbrado simplemente. Y después ya vamos avanzando y vamos bien, ¿cierto? Pero al principio hay que abrir ese canal de sensibilidad, que diría yo, que no estamos acostumbrados a analizarnos. ¿Y cómo se trabaja un poco con gente, por así decirlo, que tiene mal oído musical, que no puede imitar bien la nota que escucha? Sí,
Sí, mira, y justamente con una amiga que es una gran audióloga, Mariana Medel, estamos haciendo un estudio sobre eso porque, bueno, después vamos a hablar a lo mejor el tema a ver si alcanzamos, pero una de las cosas que a mí me ha interesado siempre estudiar y trabajar es con personas que tienen la voz muy aguda, tanto hombres como mujeres, porque hay todo un tema ¿cómo diríamos? Ay, que la gente molesta a esas personas, se me olvidó la palabra, que ya, Como un bullying. como un bullying, ya te hacen bullying por tener la voz muy aguda. Entonces es un tema que siempre me ha gustado porque siento que además de la alteración misma vocal que uno parece ser que es muy estética, trae unas repercusiones en todos los ámbitos. Entonces con ella empezamos a estudiar si este tema era, ¿por qué tú tienes la voz tan aguda? ¿Es porque no te escuchas bien o es porque la laringe tiene algo anatómicamente alterado? Bueno, y evaluamos algún grupo de personas y ella con sus pruebas especiales que se llaman de procesamiento auditivo central, que más allá de una audiometría, eh, hemos visto que, claro, que muchas de ellas no sienten las diferencias mínimas de los sonidos. Si tú le pones dos sonidos muy similares, no logran distinguir las diferencias. Entonces puede ser que, claro, las alteraciones de la voz no se deban solamente a la laringe alterada, sino que puede haber también algo en este canal auditivo que te lleva a no, como dices tú, no tienes un buen oído, a no poder afinar bien el sonido. Sí, porque por ejemplo yo tuve en clases de canto y a mí me hacían repetir ciertos tonos que yo no podía diferenciar y que me costaba mucho igualarlo incluso con otro instrumento, por lo cual para mí fue un fracaso porque no podía llegar a lo que me exigían en el Ahora, entrenamiento. ahora, yo te digo que dentro de lo que me pasa a mí con mis pacientes en terapia, también eso se va entrenando, ¿ya? O sea, tú al principio no ves ninguna diferencia y hay personas que tienen disfonía y me dicen, ay, usted me va a hacer cantar porque lo hago repetir algunas melodías, porque tú cuando haces melodías de alguna forma estás elongando tus cuerdas vocales y yo necesito que este músculo se elongue, se contraiga, se relaje, etcétera. Y al hacer melodías, claro, yo me doy cuenta inmediatamente que cuando la persona, yo le pongo una melodía y no logra hacer o hace algo totalmente distinto. Y con el pasar del tiempo en la terapia, también hay un trabajo de oído, van afinando. Así que es algo que uno puede entrenar, de todas maneras. Sí, porque puede ser un poco frustrante el no poder llegar, cumplir los ejercicios. Sí, pero por eso en terapia tú como buen terapeuta tienes que partir con ejercicios súper fáciles y que tú sepas que no vas a frustrar. Que no se me ocurriría ponerle una melodía así súper compleja porque si no esa persona obviamente va a quedar peor por frustración. Así que uno va de menos a más siempre. Loreto, me gustaría cambiar un poco el tema y abordar la investigación que tú también realizas. Cómo ha sido esas experiencias y si siente que están un poco en las condiciones en Chile para poder desarrollarla adecuadamente. Mira, yo te voy a contar de mi experiencia, porque yo creo que la experiencia de cada uno no se puede generalizar. Yo creo que investigar en Chile para mí no es algo fácil, pero no sé cómo sería en otro país tampoco, me ha tocado investigar acá, pero siento que no es una tarea fácil que requiere mucha dedicación y tiempo, e incluso me ha llevado muchas veces a pensar si es que lo sigo haciendo o no, porque es demasiada la entrega y es muy lento el avance que uno tiene. Piensa que para poder optar a fondos de dinero, que tú puedas reclutar personas en tu investigación, tú requieres tener un historial como investigador y ese historial se basa principalmente en publicaciones que tú hayas hecho a revistas. Y el publicar un artículo en una revista te puede llevar un año a veces, porque las revistas se rechazan, tú vuelves a enviarlo, lo corriges, vuelve a rechazarse a veces. No es una historia tan linda como mandé un manuscrito y me lo aceptaron de inmediato. Es muy lento. Y como te digo, para postular a un fondo, tú tienes que tener un historial de publicaciones, a veces son mínimo 10, te pongo un ejemplo, o sea, mucho tiempo, y somos muchos los que queremos optar a esos fondos, ¿no es cierto? Por ende, te quedas abajo
y por otro lado, no hay tantos fondos de iniciación, ¿no? Hay muchos fondos para personas que ya tienen una carrera como investigadores, ¿no es cierto? Y, esto, y quizás también mi carrera, que es la fonoaudiología, claro, a lo mejor, y lo digo quizás pensando en mis hipótesis a veces porque es tan lento, quizás no es tan atractivo a otras investigaciones de otras áreas. Así que sí, me lo cuestiono a veces por todo el tiempo que uno invierte y por lo lento que se vuelve. Pero también cuando ya va avanzando te da ánimo y, como te digo, es como una carrera de alto y bajo. Pero siento que las condiciones no son las óptimas, requiere mucho tiempo, trabajo y horas propias de noche y tarde y días enteros trabajando en eso. Bueno, Loreto, además de tu área de investigadora, de tu rol en clínica, tú también estás en el área de la docencia, ¿cierto? ¿Sí? Y ahora tú estás realizando un diplomado de oratoria. Cuéntanos un poco acerca de eso. Mira, yo en docencia siempre me he dedicado. Yo desde que estudiaba era ayudante en la universidad y me llena mucho trabajar en docencia con los estudiantes, tanto en pregrado como en posgrado. Me gusta mucho. Pero también yo siento que ningún profesor puede hacer clases si no trabaja también en la clínica. ¿Cómo voy a enseñarle a los estudiantes, no es cierto?, cómo trabajar con alguien si es que yo no trabajo con personas. Yo tengo que enseñar en base a mi experiencia. Por eso me gusta tanto esta mezcla de poder hacer clases y por otro lado poder atender a personas, a pacientes que en realidad ahora ya también estamos en la onda de no llamarlos tanto pacientes sino que usuarios. Esa es como la nueva tendencia. Y los diplomados, bueno, de, de ideas como de ideas de qué es lo que falta en Chile. Por ejemplo, el de oratoria es algo que yo me di cuenta que no existía como yo quería, que era como una mirada multidisciplinaria, porque en ese diplomado hay actores, hay periodistas, hay una persona que te enseña cómo posicionar tu cámara ahora en el entorno digital. O sea, tenemos como un equipo bien complejo, hay una psicóloga. Entonces, ¿qué pasa cuando tú hablas frente al público? ¿Cómo puedes desenvolverte mejor? Y, y bueno, ha sido una linda experiencia, ha sido una linda experiencia de crecimiento, pero también, como te digo, todo tiene su lado bonito y su lado como un poco más triste, porque también nos damos cuenta que estudiar es caro, ¿no es cierto? Hacer un posgrado, las personas también estamos en un tiempo difícil, entonces no siempre es algo tan posible, pero si yo te podría decir, yo creo que el diplomado es ese diplomado oratoria, por lo menos, que es como mi otro hijo, creo que es súper necesario para cualquier persona que trabaja, ¿no es cierto?, vendiendo ideas, no sé, haciendo clases, trabajando en proyectos, porque te ayuda a desenvolverte mejor. Y eso nadie lo enseña. Lamentablemente, en el colegio a ninguno de nosotros nos enseñaron cómo disertar, cómo presentar una idea. Nosotros éramos muy de memoria. Yo no sé si tú te acuerdas, Yarni, cómo era tu experiencia también. Y incluso a nadie le gustaba. Era uno o dos del curso que le gustaba siempre presentar. Pero el resto era como, no quiero salir adelante, no quiero exponer. ¿Ya? Entonces, ojalá, ojalá lea. Entonces, tú te das cuenta que cuando ya tienes las herramientas para ser un buen orador, eso te abre muchos caminos, desde una entrevista de trabajo hasta en la parte social, laboral, familiar, de todo. Loreto, ¿tú crees que en Chile se le da la importancia que debería a la comunicación, a la voz y a la forma de expresarse? Bueno, me vuelvo a decirte, como buena investigadora, no me gusta generalizar, pero yo lo que intuyo es que no siempre, y lamentablemente también yo he hecho clase en varias universidades y puedo comparar también. Y siento que lamentablemente en la mayoría de los colegios no se enseña a hablar bien. Tenemos una poca preocupación de pronunciar bien, y eso somos reconocidos en forma, ¿no es cierto?, no mundial, pero si dicen nuestros hermanos de Latinoamérica,
que hablamos mal, que hablamos muy rápido, que no abrimos la boca, que no pronunciamos los finales, las S finales. Entonces, se hace muy complejo, y a lo mejor tú también de tu experiencia lo has vivido, que has estado en otros países, que cuando uno va a otro país tiene como que hablar distinto, ¿no es cierto?, más pronunciado, porque si no, simplemente al chileno no se le entiende. Yo he escuchado esto de las teleseries, no sé si tú ahí me puedes apoyar, que a veces cuesta mucho venderlas a otros países porque no se entiende, casi subtítulos. Y claro, y yo, ¿sabes lo que creo, Yanni, que es lo peor? Que está aceptado hablar mal. Porque si tú ves los programas de televisión, nadie critica eso. Nadie le dice, oye, ya, habla mejor, no se te entiende. No, está validado que hablemos mal. Y mientras esté validado, no lo vamos a mejorar. Entonces hay que, por un lado, enseñarle a los niños cómo hablar mejor, pero no solo el sonido, sino que cómo gesticular, cómo poner tu voz, cómo proyectar el sonido, y por otro lado, bueno, no validemos el hablar mal en cualquier contexto, porque si no, no vamos a mejorar. Esa es mi opinión, es bien personal igual, Yannick. Sí, tú hablaste de la teleserie. Sí, en México se tiene que doblar, porque ahí ya no se entiende lo que se habla acá. Claro, ¿viste? Sí, bueno, y sí, yo fui al extranjero. Bueno, elegí a España porque yo no sabía hablar inglés. Entonces fui a España porque ahí puedo hablar español. Incluso ya no me entendían, porque hablaba muy rápido y hablaba con muchos modismos, que aquí no se Ah, yo entiende. pensé que me iba a decir fui a España a aprender inglés. Yo dije, no, ¿cómo? Dije, no, no puede ser. No. No, no, ahí fui porque no sabía hablar inglés. Ya. Entonces, bueno, yo iba allá y llegué hablando normal. Yo pensé que los españoles me iban a entender. Y Mm. claro, resulta que hablaba 3 minutos seguidos y allá no me entendía nada. Entonces tenía que volver a repetirle y explicarle las palabras una a una, explicarle la forma de ordenar la palabra, que nosotros también la ordenamos diferente para Mm. expresar una idea, comparado con ellos. Ellos todavía les costaba y todavía les cuesta entenderme. Imagínate. Y se pasa mucho a los extranjeros, claro, que vienen a Chile también, que dicen, tuve que aprender a hablar chileno. Ya ni siquiera hablar español, tuve que aprender a hablar chileno porque tenemos muchos modismos. Entonces, y en eso tenemos que estar claros. Si vamos a hablar con un extranjero, no podemos usar esos modismos. Tenemos que aprender a hablar más neutro. Y ese neutro, fíjate que va también en la entonación, este canto que tenemos al final, que cuando nos imitan a los chilenos es un hablar cantadito, que también es interesante. No, y me costó a mí mucho tiempo el adaptarme, porque palabras comunes para nosotros, como por ejemplo el al tiro, ellos no lo entendían. Claro, Y me tomó mucho tiempo asimilar nuevas palabras para expresar mis ideas. no, es muy complicado y es lento. Por eso te decía yo, imagínate a ti te toca trabajar en una empresa que no es solo de Chile, sino que tienes que conversar con personas de otro país. Debes mejorar esas aptitudes de oratoria, y a veces nadie te lo dice. Y te puede abrir puertas, pero también te puede cerrar puertas. Así que es importante irlas trabajando y tener esa sensibilidad. Sí, bueno, además que es muy complicado al principio, como te decía. Loreto, pasando a otro tema, que por el tema en que empezó esta conexión, ¿no? Hablemos un poquito sobre la puberfonía, ¿ya? Uh -huh. Eh, que nos cuentes un poco qué es esto. Es un trastorno vocal, según lo que he leído yo por ahí, las voces muy agudas que escuchamos en ciertos hombres sobre todo. Claro, Y exacto. bueno, contanos un poco qué es esto, cómo funciona y qué es tu área. Mira, bueno, todos nosotros tenemos un periodo, tenemos una voz infantil, ¿no es cierto? Que a los más o menos entre los 10 y 14 años las mujeres y los 13 y 15 años los hombres cambia. Este periodo se llama muda vocal. Nosotros cambiamos nuestra voz porque crecemos, viene la pubertad, crece nuestra laringe, nuestra boca, crecemos. Entonces la voz cambia. En la mujer no cambia tanto, en la mujer se dice que es imperceptible en muchas mujeres porque acústicamente es muy poquito lo que se cambia. Pero en el hombre, si tú supieras y te manejas en música, cambiamos una octava, son 8 tonos, ¿no es cierto?, más graves. Entonces en el hombre es mucho más evidente
En algunos hombres se nota ese periodo porque vienen inestabilidades, vienen quiebres, bitonalidades, vienen todo un ajuste en que incluso estos niños cuando están en ese cambio de niño a adolescente los molestan en el colegio, ¿ya? Entonces, los gallitos. Entonces, esa edad, que ya yo te decía son 13, 15 años, es la edad de cambio de voz. ¿Y qué es lo que ocurre? Hay muchos, vamos a hablar de los hombres, que es la mayoría de lo que ocurre en este problema. Cuando no ocurre este cambio, cuando no ocurre este cambio, existe este trastorno de voz que se llama puberfonía. Tú eres un adulto, pero mantienes una voz con parámetros de niño, lo que conlleva muchos problemas, ya muchos problemas de autoestima, problemas porque no te gusta tu voz. Yo a los pacientes que atiendo, ninguno de ellos me diga, oye, me dice, vengo porque me mandaron. No, todo es porque no me gusta, ¿no es cierto? Quiero cambiar esta voz, me da vergüenza, me molestan. Y ahí tú te das cuenta cómo la voz, y ahí viene otra cosa que me gusta mucho, es revela tu imagen, ¿ya? Porque cuando tú le haces tratamiento a estas personas, no solo cambia su voz, sino que cambia la personalidad. Me doy cuenta, muchos niños yo le digo niños, pero en realidad jóvenes que llegan con una personalidad muy introvertida, después les sacas una voz grave y cambian, se ponen extrovertidos, me toca mucho de ellos que incluso se cambian de carrera, porque estudian carreras donde no tienen que hablar mucho, después se abren al mundo, se cambian de trabajo. Entonces, ahí está como la importancia de cómo suena tu voz, ¿te das cuenta? Entonces, es un ámbito que podría ser muy estético, por eso te digo, ay, pero si es la voz nomás, tú podrías decir, es la voz, pero es súper importante. O Y sea, cuando, ¿sí? hay un tratamiento para cambiar la voz, porque mucha gente dice al principio, no, esa es tu voz y con eso naciste nomás. No, eso me ha pasado y lo he escuchado muchísimo. Y es el problema de que, y que bueno que tú me preguntas y que este tema se visualice más, porque las personas que tienen puberfonía creen que esto no tiene solución. Y tiene solución. Y tiene solución fonoaudiológica, y si no te va bien con fonoaudiología, tiene solución quirúrgica, que es una cirugía que hace un otorrino, y eso es cuando a lo mejor ya llevas mucho tiempo. A mí me ha tocado tener pacientes que tienen, no sé, 40 años, tienen hijos y se dan cuenta en ese tiempo que su voz nunca les gustó y la quieren cambiar. Y ahí cuesta un poco más. Entonces ahí a lo mejor llegas a un tratamiento más quirúrgico. Bueno, y cuando yo estaba estudiando estos hombres agudos, ¿no es cierto?, con voz aguda, con puerfonía, me empezaron a escribir mujeres, ¿ya? Que decían, oye, yo también tengo la voz aguda y me molestan porque dicen que tengo esta voz infantil y no me toman en cuenta. Yo laboralmente estudié, eh, me he perfeccionado, pero voy a postular a los trabajos y no quedo y es por mi voz, ¿ya? Entonces, claro, ¿por qué? Porque se ve como una mujer más débil, como una niñita que no va a poder y también. Entonces ahí uno se da cuenta que esto va más allá de la esfera vocal, las partes esferas laborales, sociales, etc. Bueno, y con las mujeres puede ser incluso más complicado porque normalmente se tiene la concepción de que una mujer más débil, eh, más tímida, más vulnerable, es más atractiva a los ojos de la sociedad. Es que eso es un estereotipo que, claro, que la mujer más débil, que incluso yo lo puse en mi Instagram hace poco, que la voz de las mujeres en películas antiguas de los años 50, por ejemplo, era una voz de una mujer, una voz Sí. suave, un poco soplada, ¿no es cierto? No era una voz fuerte, porque no estábamos en esa época. Entonces ahora viene una época de una voz más empoderada. Incluso tú podrías decir, y fíjate que hay un estudio de Margaret Thatcher, de cuando ella asume su rol de primer ministro. Y es súper interesante, cómo ella cambió su voz, y no es solo un cambio por la edad, porque la voz se agrava en las mujeres, sino que un cambio porque ella se dio cuenta que para ser poderosa tenía que tener una voz más grave. Entonces hace cambios vocales. Súper interesante ese estudio. Sí, bueno, y los discursos de Margaret Thatcher después eran más directos, más fuertes, más golpeados al Exacto. punto.
Ujú. Bueno, Loreto, cuéntanos un poco de tratamiento, cuáles son los pasos a seguir y cómo se va corrigiendo poco a poco esta afección de la puerfonía. Sí, mira, siempre es primero lo más importante es que yo como terapeuta reciba una evaluación de un otorrino en donde el otorrino me diga que la laringe no tiene ningún problema anatómico, o sea, no haya ninguna lesión. Una vez que el otorrino me da ese pase, yo evalúo algunos aspectos y generalmente el problema se debe, y esto lo voy a decir como súper fácil, como una mala postura de la laringe. La laringe en el niño está como más arriba, entonces se queda como en una posición arriba. Entonces yo hago trabajo de elongar los músculos que están acá en la laringe y llevarla más abajo. Y ahí inmediatamente sale el tono grave. Y después posicionarla, bueno, y también un trabajo de que te empiece a gustar tu nuevo tono de voz, porque no es fácil cambiar la voz. O sea, es como, ¿cuándo vas a usar esta voz? En todos los contextos, solo en el trabajo, primero en la familia. Ahí vamos viendo según qué edad tiene la persona que me consulta. Claro, porque todo el entorno familiar, social, que ya te conoce con una voz más aguda, Claro, entonces llegar y cambiarla es complicado. ¿qué te pasó? ¿Que vienes con esta voz distinta, no es cierto? No, y además que los hombres son buenos para molestarse entre ellos. Son muy buenos, La superioridad. sí, lamentablemente. Loreto, y por ejemplo, ¿y la puerfonía se tiene que tratar toda la vida o llega un momento en el que con el trabajo, con las sesiones constantes, se puede decir ya, esta persona superó esta etapa de conflicto vocal y se queda con esa voz? No, 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 o sea, cuando yo te decía de ir al gimnasio, en cierta forma, significa que de hacer los ejercicios en forma constante, pero no necesariamente si tú no eres profesional de la voz, por ejemplo, si tú no eres cantante, no eres actor, profesor, que para mí son profesiones que requieren hablar todos los días. Este tratamiento, como la puberfonía, no requiere hacer los ejercicios todos los días. O sea, llega un momento en que la laringe se acomoda a esta nueva posición y tú no necesitas hacer más los ejercicios. Se queda la voz grave. Ya así no es un trabajo por toda la vida. Ahorita, ¿y se ha descubierto o se sabe por qué se puede sufrir esta patología? ¿Es hereditaria? ¿Es social? ¿Qué lo causa? Mira, hay algunas hipótesis, pero son solo hipótesis, de que, por ejemplo, tú tienes que preguntarle muy bien a esta persona que tiene el problema de voz aguda, ¿por qué cree que tiene esa voz muy aguda? A veces no lo sabe, simplemente no tengo idea. Pero otras veces se ha asociado de que esta persona no quiere cambiar su voz por algo, o sea, quiere mantenerse siendo niño. Y ahí también nos tenemos que ayudar con una terapia psicológica que por qué no quieres crecer, qué pasa, qué no quieres sentar. Se ha visto también de ausencia de figura paterna, porque el hombre, tu papá, que no solamente tu papá, puede ser un tío, un abuelo, que cumpla la figura paterna, te da un modelo de voz. Entonces, si tú estás rodeado de puras mujeres en tu casa, ya vives en un matriarcado, hermanas, tías, también se ha visto como una teoría, por eso te digo, que podría influir en que tú mantengas patrones de voz más infantiles. Ya son todos como una madre sobreprotectora y un padre ausente, una figura paterna ausente. Se ha visto que también, por ejemplo, niños que cantan, que les gusta cantar, que pertenecen a coros, claro, no van a querer cambiar su voz a una voz adulta. Ya, no sé si viste la serie ay, se me olvidó ahora, de Luis Miguel, que vino todo un tema cuando Ujú. tenía que cambiar su voz, porque claro, tienes que dejar de cantar las canciones que cantabas antes, hay un cambio totalmente del repertorio. Entonces, si no tienes alguien que te ayude en eso, realmente vas a sufrir. Ujú. Loreto, cuando yo estaba investigando acerca de este tema para poder tener esta conversación, se me repetía mucho el nombre de Romeo Santos y su voz aguda que se le conoce. ¿Es Romeo Santos un caso de puerfonía o no? Mira, siempre me preguntan por Romeo Santos. Yo la verdad es que me gustaría escuchar más hablar a Romeo Santos para poder darte un diagnóstico certero.
porque efectivamente él lo que hace es cantar con una voz aguda, que se llama una voz falseteada, una voz hiperaguda. Pero la puerfonía es un trastorno que se define en la voz hablada. Tú conversas con una voz aguda, ya, porque tú puedes hablar grave, ¿no es cierto? Puedes hablar, pero te pones a cantar agudo, ¿me entiendes? Entonces, yo no he tenido la posibilidad de escuchar en entrevistas a Romeo Santos para saber si él está hablando agudo también, bueno, él tendría una puerfonía, pero si él habla grave y canta agudo, es otro problema, ¿me entiendes? Entonces hay que hacer esa evaluación. Entonces la puberfonía incluso podría ser heredada de forma social, de que si el padre, que es el referente masculino, tiene puberfonía y vive con la madre y la hermana, eh, se puede causar a sí mismo la puberfonía al imitar esos sonidos que son lo que tiene de referencia más cercana, y por eso no puede llegar a cambiar la voz. Claro, habría una tendencia, no, no es que sea así como obligada, ¿ya? Pero uno siempre imita los patrones de voz de la familia. Por ejemplo, yo tengo la voz muy parecida a mi mamá y a ti te debe pasar también y uno lo escucha, que cuando ves gente mayor, no sé, tus tías, tu abuelo, te dice, no, hablas igual que tu mamá, ¿no es cierto? Pero a veces no va solo en el tono de voz, sino que hay que diferenciar otros aspectos, por ejemplo, la velocidad, ¿ya? A lo mejor tú imitas el ritmo o imitas la entonación, cómo contestas el teléfono. No sé si te tocó vivir, pero antes que había un teléfono en la casa y que uno contestaba y lo confundían con la mamá, el hijo, etcétera. Ahora ya no, porque cada uno tiene su celular. Pero es la entonación a veces la que hace que uno se parezca a la voz de la familia. No es solo el tono, no es solo el agudo grave. ¿Ya? El ritmo, la velocidad y cómo yo termino los finales, o cómo hago, cómo contesto el teléfono, cómo me muevo. Ahí se mezclan otras variables. Loreto, ¿y hay una edad recomendada o específica para iniciar el tratamiento o puede ser a cualquier edad? ¿A qué edad detectamos que tenemos puberfonía y debemos decir, ah, ya, debemos ir al tratamiento? Mira, lo antes posible, ¿qué es lo que pasa? A ver, va ahí súper importante la pregunta, Yarni. El cambio de voz no debe durar más de un año. O sea, desde que te empiezan esta inestabilidad, estos gallitos, tenemos que contar máximo un año. O sea, si tú empiezas a cambiar la voz y llevas más de un año con tu voz aguda y con gallitas, hay que consultar. Lo más probable es que algo pasó y no se va a dar espontáneamente el cambio. Y lo otro es que tiene mucho mejor pronóstico el que consulte a fonoaudiólogo un chico que tiene 17 años, ¿no es cierto?, a uno que consulte y tenga 40 años. Por lo que te decía yo, porque me ha pasado con gente muy mayor. ¿Qué es lo que pasa? Después yo le saco la voz más grave. Ya trabajamos, logramos un tono más grave, pero después no lo quieren ocupar porque dicen, pucha, mi hijo ya me reconocen con esta voz aguda, mis compañeros de trabajo, todo el mundo, ¿y cómo voy a llegar un día a hablar más grave? Entonces, ¿qué hacen? Me dicen, no, o sea, es que en realidad me voy a quedar con el tono que tengo, pero no felices tampoco. Entonces, lo ideal es que empiecen los problemas, no más de un año, consultes. Así haces el cambio más fácil. Loreto, y otra pregunta, ¿tú crees que en Chile no se valora a nivel social el expresarse de forma correcta, el tener una voz acorde, a diferencia de la parte física, que mucha gente se esmera en la presentación personal, no así en lo vocal? ¿Tú crees que el chileno le falta preocuparse más y valorar más el aspecto comunicativo? Yo creo que cuando hablábamos de que los chilenos hablan mal, ¿no es cierto? Desde mi perspectiva, que yo te decía que lo validábamos, ¿cierto? Y no lo enseñaban, no tiene la misma relación, por ejemplo, cuando tú postulas a un trabajo y es una jefatura. Porque cuando tú evalúas los ámbitos, ¿no es cierto?, que le piden a esa jefatura, le van a pedir habilidades comunicativas. No solo saber del conocimiento, no solo las partes técnicas, sino que le van a pedir que tenga ciertas habilidades blandas, como le llaman, o las competencias genéricas, y eso entra que esa persona se sepa comunicar,
que sepa escuchar. Porque no el ser un buen orador no es solo que yo hablo, 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 sino que también tengo que estar atenta cuando tú quieres hablar. Entonces, saber escuchar. Entonces, yo creo que para los cargos directivos es súper importante tener las mejores habilidades comunicativas, porque te lo van a pedir, ¿ya? Y marca la diferencia. A veces tú, un buen jefe, ¿por qué es un buen jefe? No solo por lo que sabe, sino que cómo se comunica con su equipo. Así que yo creo que lo tenemos poco valorado, pero en las grandes esferas, cuando tú quieres dar una mejora en tu trabajo, usa que te sirve. O sea, incluso el aprender a comunicarte correctamente es objeto de segregación social. Ay, sí, a veces lo pienso, pero no quiero que sea así, pero es sí, yo creo que puedes tener razón, Yarni. Tú lo dijiste, lo dijiste, sí, sí, porque te lo dije. O sea, yo creo que en los colegios que tienen más recursos, sí practican de pequeños cómo presentar ante el público, sí se desenvuelven distintos, sí tienen menos vergüenza frente a otros contextos socioeconómicos. Bueno, entonces deberíamos empezar a preocuparnos un poco de aprender a comunicarnos mejor para no tener esa otro nivel de brecha. Sí, Bueno, aquí yo sé que varios políticos ven esto y varios que candidatos les ay, gustaría. ojalá nos diga. Bueno, a mí me ha tocado trabajar con políticos también, no voy a decir quiénes, pero me ha tocado trabajar con políticos para justamente en temas de oratoria y cómo desenvolverse y saber qué gestos hacer, qué gestos no hacer, cómo poner el cuerpo, etcétera. Todo comunica, todo tu cuerpo comunica, cómo tú mueves las manos, cómo te sientas, si te balanceas, etcétera. Así que para ellos es una herramienta poderosa también. Sí. Bueno, cuando yo estuve en España, además de participar en clubes de debate y en actividades extracurriculares, tuvimos charlas de políticos de la Unión Europea, em, ¿Ya? y bueno, y se preocupaban incluso hasta dónde poner el lápiz, o sea, a ese nivel de comunicación era lo que tenían, de pararse bien, Ujú. de enfocar la mirada, del dónde apoyarse, etcétera. Ya, Y yo creo que incluso deberíamos enfocarnos en enseñar y en aprender comunicación más allá de un aspecto estético, por así decirlo, sino también que nos funciona a nivel social, ujú, ¿cierto? En que entendemos mejor a la persona, podemos expresar mejor nuestras ideas con la que está enfrente. claro, exacto. Sí, no, de todas maneras, y por eso te digo que es muy importante que también, también dentro de las habilidades comunicativas que tú vas desarrollando, que pues, logra la persuasión, pero también logra ser más carismático y más empático. O sea, una persona que se comunica bien va a tener más carisma, y el carisma se define en que las personas quieran estar conmigo, me quieran seguir. ¿Y cómo lo logro eso? Con habilidades de oratoria, ¿ya? Saber cómo moverte, saber cómo estar presente, saber cómo tener cercanía con esa persona y no parecer una persona distante, fría, a veces solamente cómo tú mueves tu cuerpo. Así que es muy interesante y es una herramienta, como te digo, que todos deberíamos conocer a lo mejor dentro de todas las aristas, no solamente desde mi profesión, que como que yo diga, yo lo tengo que saber porque mi profesión lo exige. Conocimiento yo creo que es más transversal. Sí, bueno, tú hablaste de la mejora social que trae consigo, valga la redundancia, la mejora en la comunicación, ¿cierto? Yo te quiero preguntar por la proliferación de top coach que han salido por Ujú. internet, eh, que te prometen mejora social, mejora comunicativa, mejora afectiva incluso. ¿Tú qué crees de top coach? ¿Sirven realmente o es 100% mejor tratarse con un fonoaudiólogo y tener una atención personalizada? Lo que pasa es que yo creo que cada uno puede aportar desde su experiencia y su mirada. Eh, yo no quiero ponerme a hablar mal de ningún coach porque no, realmente si tú me preguntas no he asistido a esos entrenamientos. Pero sí yo creo que la importancia de trabajar con un profesional
que primero, porque el fonoaudiólogo, ¿por qué? Porque el fonoaudiólogo conoce la teoría de la comunicación, sabe cómo se produce la comunicación, sabe las perturbaciones de la comunicación también, y bueno, y no cualquier fonoaudiólogo, tiene que ser un fonoaudiólogo que también haya experimentado en esta área, ya que es un área de especialidad. Como yo te dije desde el comienzo, hay fonoaudiólogos que se dedican a distintas cosas. Pero sí, yo valoro también mucho la experiencia de las personas. Hay personas que a veces no tienen los estudios, pero pucha que han tenido experiencia, ¿no es cierto? Así que no quiero desechar a alguien simplemente por tener una credencial distinta. Yo creo que hay que ir probando. Si a uno le gusta un tema harto, uno va a poder ir experimentando, averiguando qué hace esa persona, con quién trabaja. Sí, claro, ahora con el tema de las redes sociales hay muchas cosas que se venden y que a lo mejor no son tan buenas. Y ahí uno tiene que tener cuidado. A todos nos ha pasado, ¿no es cierto?, que hemos ido alguna vez a algún curso que uno paga y después, pucha, que no cumplió mis expectativas. Entonces hay que averiguar bien. Yo creo que esas tutorías a veces, coach, que son cortos y no son tan personalizados, no sé si son tan ideales, pero no quiero decirlo por la persona, sino que por la situación. Claro, porque estar en un escenario hablando 1 hora con 100 asistentes, no sé qué tanto énfasis se puede poner en los errores que cometan esas personas. Claro, es que requiere tiempo. Yo te digo, por ejemplo, ahora yo estoy terminando una asesoría a unas personas de una universidad y llevamos ya 4 sesiones trabajando en forma semanal, 1 hora y media, un grupo pequeño. Cuando me toca trabajar con una persona que tiene problemas, miedo para hablar en público también, son sesiones de trabajo, varias en forma individual. Entonces, que tú me digas que en una sesión de 1 hora va a solucionar el problema, lo veo complicado. ¿Sí? ¿Y en cuántas sesiones más o menos se puede ver un avance en el tratamiento de la puberfonía? No, la puerfonía tiene súper buen pronóstico, porque tú en la primera sesión, si es que se cumple todo lo que te dije, una persona joven, que tiene una laringe normal, tú la primera sesión ya le acomodas la laringe, que es, tú me dices un problema de postura, sí, realmente postura, tú le desciendes la laringe, le dices tales sonidos que tienes que hacer y el sonido grave aparece. O sea, el sonido grave aparece. Lo que cuesta es que ese sonido se generalice a tu vida diaria, o sea, que tú ese sonido grave lo mantengas para hablar todo el día. Y eso, pues, a mí en general no son más de 10 sesiones con audiológica lo que nos demoramos. Cuando ya tienes una persona con las otras características que hablábamos, ya puede incluso requerir una intervención con un otorrino que haga una cirugía, que también queda súper bien, pero depende, yo creo que unas 10 sesiones más o menos bien trabajadas va a andar bien. Sí. Loreto, yo te pregunto, tú ahora diriges un diplomado de oratoria, ¿no? Y de técnicas vocales. ¿Cuál es la diferencia entre eso y las sesiones que tú realizas? ¿En qué se puede diferenciar? Mira, lo que pasa es que el diplomado que yo dirijo en la universidad tiene un doble objetivo. Uno es para personas que quieran mejorar sus habilidades comunicativas, pero también para personas que quieren enseñarle a otros. Entonces, a veces es como un doble objetivo. Y las asesorías individuales van a depender de lo que tú tengas como dentro de la evaluación. Hacemos una evaluación. A veces, por ejemplo, me encuentro con personas que son súper poco gestuales y para reforzar las ideas es importante que tú gestualices, entonces tenemos que trabajar más la gestualidad. O me encuentro con personas que son muy planas para hablar, ya no hacen cambios, que cuando una pregunta se note que es pregunta, que cuando tú estás enojado se note que estás enojado. Entonces tenemos que trabajar la voz con sus distintos cambios de emoción o de contexto. A veces estás como muy bloqueado en el cuerpo y tenemos que trabajar la corporalidad. Ya entonces, como te digo, va a depender de qué aspectos te están afectando más en desenvolverte con el público. A veces son las palabras que tú eliges. Tienes un lenguaje débil, cuando tú hablas, pucha, parece, me gustaría, si es que se pudiera un poquito, y es como muy débil tu discurso, tienes que ser más fuerte, entonces más seguro. Yo enseño técnicas de cómo tú perder el miedo antes incluso de exponerte con el auditorio antes, ya cómo tú te puedes volver con más seguridad.
Entonces, esto es un trabajo que va a depender también de las exigencias laborales, profesionales, a veces en el colegio hay problemas, y lo que tú tengas como habilidades previas. Sí. Loreto, ¿y tú crees que con esto de las redes sociales, de escribir rápido, de no tener contacto social por la cuarentena, de estar, por ejemplo, como ahora por cámara, va a perjudicar las relaciones comunicativas a largo plazo? No lo había visto desde esa perspectiva, pero yo creo que sí, que todo, o sea, por ejemplo, yo hago clases en la universidad y en mis clases muy pocos alumnos, yo te diría que solo cuando hay evaluación, así como ese video que se viralizó, prenden las cámaras. Ya los alumnos no quieren que los vean, no quiero decir fobia social, pero sí hay un tema con verse, porque cuando tú estás con estas plataformas también te están mirando todo el rato. Yo podría decir, hoy que estoy tascona, no sé, que algo no me gusta, ¿no es cierto? No me gusta algo de mí y me estoy mirando todo el rato. Entonces hay un tema de verse a uno mismo y hay un tema que me vean, que me escuchen. Entonces, ¿qué me pasa en las clases? Que yo tampoco puedo verificar, porque casi siempre están los micrófonos malos, entonces, profe, le voy a escribir porque no tengo, justo se le echó a perder el micrófono, justo se echó a perder la cámara. Entonces, como dices tú, ese tema de no exponerte va a traer consecuencias. O sea, si yo en un año nadie me miró, solo los de mi familia, y después me tengo que enfrentar a la presenciabilidad, yo creo que va a traer consecuencias, de todas maneras. Vamos a escribirnos por mensaje cuando estemos Ahí cara a vamos a tener cara. que ver qué pasa. Sí, un año y sí, vamos a ver qué pasó, y la gente también te debe pasar a ti, te preguntan, oye, ¿cómo a ti no te da vergüenza? Y a veces es simplemente la práctica nomás, eso es lo que a mí me gusta decir, es practicar. Si tú te puedes equivocar, nadie dice que cuando tú hagas una entrevista, presentes en el público, no te vas a equivocar, pero tú aprendes a cómo salir de ese error también, y que no sea algo grave, que no te interrumpa. Todos nos podemos equivocar, no hay nadie que no se equivoque. Sí, bueno, yo al principio cuando empecé a grabar esto igual, yo después me ponía a escucharlo y decía, no, está mal, lo hice mal, no me gusta mi Ya, voz, no. Sí, sí, sí pasé esa etapa y que lo borraba y después no quería subirlo, o etcétera. Pero sí ya después llega un momento en el que se graba una cosa y dice, ya, no importa, que se suba la cuestión, es lo que suceda. exacto, exacto. Si total no me conoce nadie, una cosa así. Asumir, asumir el error y asumir que uno va progresando y que tú también te vas a ir analizando y tú vas, es importante, por ejemplo, si tú quieres mejorar habilidades en ti, graba una reunión de Zoom y después mírate, ya, ¿qué hice mal? Moví las manos, estaba sonriente, tenía cara enojado, mi voz cómo se notaba, hacía cambios en la voz o estaba plano. ¿Te has dado cuenta que hay gente que te dice, oye, tú siempre andas enojado? Y la persona no anda enojada, y eso es simplemente por la voz. Entonces, todas esas son señales, ¿ya? Todas esas son señales, porque y el formato Zoom de grabarte, que es tan re fácil, te permite ir mejorando después tus habilidades comunicativas. Claro, igual es un poco complicado porque uno cuando se graba y después se escucha por primera vez, es como que no se reconoce, como, Esta es mi voz de verdad, ¿no?" Y uno se siente mucho más grave de lo que realmente a veces es. Claro, pero eso porque te escuchas por dentro. Sí, ya a todos nos pasa eso, ya casi nadie le gusta su voz que sale en el audio. Sí. Bueno, Loreto, ya estamos terminando. No sé, nos preguntan por aquí si que dónde te pueden encontrar para tener más información y para poder contactarte en caso de que se necesiten algún tratamiento en la comunicación. Mira, primero que me sigan en el Instagram, que es Loreto Nerselles, guión bajo voz y oratoria, y ahí me pueden preguntar y yo en este contexto estoy trabajando mucho por Zoom. Estamos haciendo muchas sesiones por Zoom, me trabajo, yo te diría, o sea, en eso me ha ido súper bien el trabajo, porque si nos juntamos de forma presencial, la mascarilla me limita muchos ejercicios. Entonces,
hay ningún problema, que se hagan, me sigan y se comuniquen por mensaje y nos ponemos de acuerdo. Yo feliz. Bueno, en todo caso, en la publicación del anuncio del podcast y cuando se suba el podcast, va a estar linkeada Loreto para que ahí la puedan seguir más fácil. Loreto, no sé si nos podrías dar algunos consejos para poder practicar, para poder mejorar la comunicación y la forma de expresarnos, ya que no estamos teniendo muchas relaciones interpersonales por esto de la cuarentena, de toda la pandemia. Si nos podrías dar consejos para poder practicar en casa, para poder ir mejorando y no perder tanto la práctica cuando nos liberen, por así decirlo. A ver, por ejemplo, yo creo que la sonrisa abre canales. Si tú vas a exponer, tratar de no estar muerto de la risa, pero sí una sonrisa que haga que yo sienta que tú quieres comunicarte conmigo. El mirar a los ojos, que es algo que en las cámaras, acá me tengo que mirar la cámara en realidad, pero hacer un contacto visual, si ya me voy a la parte más presencial, tratar de ir mirando a algunos de mi auditorio, para que sientan que estoy conectando. El hacer preguntas al público también. No ponerme a hablar yo sola, sino que, ¿qué sientes tú? A ver, levanten la mano los que les pasó esto. En una clase, las clases se usa mucho para que los alumnos estén despiertos. Lo mismo tendrías que hacer tú, ¿no es cierto? El gestualizar, pero no es sobre gestualizar, no ponerme a mover las manos como loca, ¿ya? Sino que darle algunos tips, saber de que tengo que ocupar este cuerpo. Si tengo el cuerpo inmóvil, apretado, con las manos cruzadas, estoy causando una barrera. Si yo estoy todo el rato así contigo, estoy poniendo una barrera entre nosotros dos. Entonces, eso nos sirve como un canal de apertura en la comunicación. Yo con la sonrisa y el mirar a los ojos, que es un tip como súper básico, creo que vamos a adelantar mucho. Y lo otro es practicar, ya por lo menos el inicio y el final de mi discurso. Son las partes más importantes. El inicio, porque la atención de las personas es muy corta. En online son 8 segundos. Si yo en los primeros 8 segundos no capté la atención, la gente se va. Hay mucha distracción en las redes sociales. Entonces, los primeros 8 segundos. Y en presencial son 30. Y el final debe ser un buen final en tu presentación. No, y eso, como decimos mucho, bueno, y eso era todo lo que queríamos hablar. Y se acabó el final, un final atractivo. Preparar tu final, preparar tu presentación inicial, mirar a los ojos y sonreír. Son tips elementales básicos para partir. Y después, autoanalizar. Bueno, por ahí en la charla TED también es una forma de ver a otro cómo se expresa al público. Buenísimo ejercicio. Sí, excelente. Para llegar a ser una charla TED es porque eres un buen orador, así que empezar a mirar las charlas TED. Más orador que especialista. Sí, sí. Bueno, Alberto, ya estamos terminando. Muchas gracias por tu tiempo, por tu disposición. No sé si quieres terminar con algún mensaje para la gente. Quiero agradecerte primero, Yanni, por esta instancia. Lo pasé muy bien, se me hizo muy fluida la conversación contigo, así que te agradezco. Espero esto llegue a muchas personas. Tú me dijiste que tu canal llega a muchas personas, tanto de Chile como del extranjero. Quiero invitarlos tanto a participar si les interesa el área de la oratoria, que a mí me apasiona, poder interiorizarse más en este diplomado de técnicas de oratoria y habilidades vocales. También me pueden consultar en Instagram. Y bueno, y saber de que uno no termina de aprender, no termina de aprender, y esta es una herramienta muy poderosa. Así que simplemente agradecerte, Yanni, por esta invitación. No, muchas gracias a ti por tu tiempo, por tu disposición y por tu simpatía, ¿no? De venir Gracias. aquí a exponernos algo que para nosotros es totalmente desconocido, que no es común. Y a la gente que nos está escuchando en vivo, muchas gracias también por estar aquí. El capítulo va a estar en Spotify y en cualquier plataforma de streaming. Hasta otro capítulo. Chao, Loreto. Muchas gracias. Ahí te voy a estar viendo. Cuídate mucho, que estés bien. Hasta luego a todos. Chau, chau.